Recording in progress. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Jocelyn Torres, soy especialista en el área de instalaciones y sistemas de potencia y el día de hoy vamos a iniciar con diseño de líneas aéreas, redes electromecánicas. Me gustaría que por favor me confirmaran todos que me están escuchando perfecto y que también se está visualizando la presentación de forma correcta para de esa manera dar inicio con el temario que tenemos preparado para el día de hoy. Todos me escuchan, todos visualizan, me confirman para poder iniciar. Robert me dice que todo está bien, el resto, todos me escuchan, todos visualizan. Ok, Hammer también me dice que sí, quiero creer que el resto también, así que vamos a iniciar. Cuando hablamos de líneas, lo primero que tenemos que aclarar es que recordemos que es parte de un sistema de potencia. Un sistema de potencia tiene 3 etapas: generación, transmisión y finalmente vamos a tener a la etapa de distribución. Cuando generamos es el primer proceso, es donde estamos transformando algún tipo de energía en energía del tipo eléctrico. Luego empieza todo lo que es el proceso de transmisión de toda esa energía que hemos generado previamente y luego inicia la distribución. Para poder conectar un sistema con otro, para poder conectarme desde una central a una subestación del tipo elevadora o a una subestación de maniobra o a una subestación en la parte de distribución, estamos contando con líneas. Las líneas son básicamente los conductores que nos van a permitir entonces llevar la energía eléctrica de un lugar a otro. Y en ese caso vamos a tener que su diseño es sumamente importante para que efectivamente el sistema de potencia pueda cumplir con el objetivo principal. ¿Cuál es su objetivo? Garantizar la potencia que nos está demandando una determinada carga. Sabemos que esa demanda no va a ser fija, es una demanda que está continuamente modificándose en función de las necesidades que va a tener la carga, pero indudablemente el dimensionamiento de una línea forma parte fundamental de todo lo que sería un sistema de potencia. Y principalmente en todo lo que es la parte de distribución tenemos ciertas complicaciones, a pesar de que todos los criterios que vamos a mencionar el día de hoy y el resto de los días de este seminario están aplicados a la parte de distribución y también a las líneas de transmisión. Es en distribución en donde encontramos la mayor cantidad de complicaciones. ¿Por qué? Recuerden que distribución es la etapa del sistema de potencia que se encuentra más cercana con la carga. Precisamente por esa cercanía con la carga, vamos a tener entonces que básicamente cuando comenzamos a estar más cerca del centro de consumo, la cantidad de edificaciones, la cantidad de componentes que podrían poner en riesgo a la estabilidad o la operación a largo tiempo de lo que sería la línea son mucho mayores. Por esa razón es que para redes en distribución tenemos requisitos o consideraciones que son un poco más complicadas si lo comparamos con una línea a nivel de transmisión. Pero en todo caso, cuando nosotros diseñamos una línea, debemos tomar en cuenta que hay factores para la parte eléctrica y también tenemos factores de las condiciones climáticas, de las condiciones ambientales del lugar en donde va a funcionar la línea. Principalmente cuando nos vamos a inclinar por una línea aérea o por una línea del tipo subterránea, lo asociamos combinando precisamente esos dos criterios. ¿Por qué? Porque en la parte eléctrica, como ya les mencioné, tenemos que garantizar que se cumpla la entrega de un determinado nivel de potencia a la carga. Es decir, el conductor lo voy a dimensionar para unos determinados niveles de tensión, unos determinados niveles de corriente y otros elementos que ya iremos mencionando. Pero cuando nos vamos a todo lo que sería la parte de condiciones ambientales, tenemos que tomar en cuenta disposiciones de terreno, temperaturas más altas que podríamos experimentar a nivel ambiental, cuánto sería la velocidad de viento que podríamos tener y una serie de elementos adicionales que indudablemente van a sumar o van a restar para inclinarnos por un diseño o por el otro. En el caso de una línea aérea, una de las primeras consideraciones que vamos a tener es que es uno de los arreglos que
de alguna forma hace que el dimensionamiento del conductor sea un poco más sencillo y un poco más económico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tipo de conductor que vamos a utilizar cuando hablamos de un arreglo del tipo aéreo a cuando hablamos de un arreglo del tipo subterráneo. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Básicamente, cuando tenemos un arreglo del tipo subterráneo, estamos hablando de que el conductor tiene que estar recubierto de un material aislante. Pero ese material aislante no puede ser siempre muy delgado, sino que estamos hablando de que está conformado por una serie de materiales, una serie de capas que están asegurando que efectivamente a corto o a largo plazo esa línea no esté sufriendo lo que sería una gran cantidad de inconvenientes o no sufra un desgaste demasiado acelerado. En todo caso, un arreglo del tipo subterráneo puede representar un costo superior en cuanto al tipo de conductor si lo comparamos con lo que sería una línea del tipo aérea, pero un factor determinante para los arreglos del tipo subterráneo es el terreno. No en todos los lugares es conveniente aplicar ese tipo de arreglo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hay terrenos en donde podríamos tener que una etapa del año sea del tipo deslizante y en ese caso se mueva la posición o la ubicación que nosotros hemos determinado para la línea. En todo caso, cada uno de los arreglos va a tener ventajas y desventajas un poco asociado con lo que les acabo de mencionar. Las condiciones externas influyen mucho para todo lo que sería el diseño. Nosotros vamos a hablar de todo lo que es la parte de líneas aéreas porque, como les mencioné, los criterios que vamos a tener por aquí aplicarían para una red en distribución y también aplican para una red a nivel de transmisión. Y cuando tenemos un arreglo del tipo subterráneo, si bien es cierto, el conductor no está contando con esta cantidad de capas aislantes, como mencionamos para el caso anterior, vamos a tener que en el arreglo del tipo aéreo tenemos dos elementos importantes. Tenemos el conductor y también vamos a contar con un soporte. Cuando hablamos de un soporte es lo que nos permite sostener a la línea. Y en ese caso el soporte puede ser una torre, también podría ser lo que sería un poste. En ese caso estaríamos hablando de un soporte, puede ser de hormigón o podría ser de cualquier otro material. En todo caso, el tipo de soporte o el tipo de apoyo cambia un poco si estamos en una red de distribución o si estoy en una red de transmisión. ¿Por qué? Porque además de esos dos elementos que estamos mencionando por aquí, tenemos que agregar indudablemente a todo lo que es la componente de los aisladores. Los aisladores son los que nos van a permitir precisamente aislar a lo que sería nuestro soporte de todo lo que sería el arreglo de nuestro conductor. Tomando en cuenta eso, cuando tenemos este tipo de arreglos, una de las cosas importantes es el material de nuestro conductor. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente vamos a hablar del conductor y luego hablaremos un poco de todo lo que sería la parte de los soportes que podríamos tener para nuestro sistema. Cuando tenemos a los conductores, típicamente para lo que serían nuestros sistemas, vamos a llamarlos en la parte residencial o nuestro sistema industrial, el material que siempre estamos utilizando es el material de cobre. O algunas ocasiones a nivel industrial se preferiría utilizar el material de aluminio. En ese caso estamos teniendo variaciones, pero usualmente es el cobre el que tiene la mayor demanda. Cuando ahora nos enfrentamos a un arreglo del tipo aéreo, a un arreglo de líneas, vamos a tener que el material que utilizamos ya no será el cobre. ¿Por qué? El cobre tiene un proceso de desgaste, un proceso destructivo que es mucho más acelerado cuando vamos a tener niveles de temperatura que sean muy elevados. Y aquí es donde va algo muy importante. La temperatura de un conductor, cuando un fabricante me entrega los datos, yo tengo que la temperatura de un conductor va a ser igual a la temperatura de operación, que es básicamente cuando comienzan a circular corrientes a través del conductor. Vamos a tener que siempre cuando hay circulación de corriente hablamos de un efecto de disipación de calor, un efecto Joule. Bueno, eso es la temperatura que va a tener entonces nuestro conductor cuando está operando. Pero no será la única temperatura que va a determinar las temperaturas nominales o las temperaturas que nos entrega el fabricante, sino que le vamos a sumar a ese valor las temperaturas del tipo ambiental. Porque así vamos a tener temperaturas ambientales de trabajo para cada uno de los conductores y eso es un dato que también nos proporciona el fabricante. Pero
quiero que entiendan que cuando un fabricante me dice que la temperatura máxima del conductor son 90 grados, son 75 grados Celsius o tenemos valores de temperatura mucho más grandes, básicamente se están refiriendo a la sumatoria de la temperatura de operación y la temperatura ambiental de trabajo. ¿Ok? Y en el caso del cobre vamos a tener que su proceso de corrosión es mucho más acelerado cuando los niveles de temperatura ambiental son elevados. Entonces el cobre lo vamos a descartar para utilizarlo incluso cuando hablamos de una línea en distribución. Ahora vamos a utilizar otro tipo de materiales. ¿Quiénes van a ser esos materiales? Tenemos variaciones. Si hablamos de la lista clásica, podríamos hablar de los que tenemos justamente por. ¿Por qué indico que esto es la lista clásica? Porque en ese caso estamos hablando de el AAAC, el AAC, el ACCR, lo que sería ACR. Estamos hablando de conductores que forman parte de la lista clásica porque conocemos cuáles van a ser sus temperaturas de trabajo. Y también vamos a mencionar que actualmente contamos con variaciones, tenemos otro tipo de conductores que nos permiten una flexibilidad que estos conductores tradicionales no manejan. Y ya vamos a conversar un poco de eso. Pero inicialmente hablemos de cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, entre esa lista que mencionamos como del tipo tradicional. Lo primero es que cuando tenemos a un conductor AAC o AAC, estamos teniendo en ese caso que hablamos de un conductor de aluminio. Tenemos un conductor que está conformado por hilos de aleación de aluminio. En cambio, cuando tenemos al ACR, vamos a empezar a tener que en este caso la capa externa de los hilos de nuestro conductor son de un material de aluminio puro en lo que sería su capa más externa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el AAAC, el AAC y el ACR? Bueno, en este caso, aquí al contar con una capa de aluminio puro en todo lo que serían los hilos más externos, tener que eso de alguna forma puede mejorar un poco la conductividad y también la resistencia a la corrosión que va a tener el material. ¿Okay? ¿Qué ocurre cuando hablamos ahora de lo que sería el último grupo, cuando tenemos al ACCR? En ese caso estamos hablando de un conductor que, si hacemos un dibujo por aquí, vamos a borrar esto de aquí y vamos a hacer un dibujo por aquí. Cuando nosotros ahora tenemos a lo que serían este tipo de conductor, vamos a encontrarnos con que los hilos externos, me refiero a los que tienen la capa más externa de nuestro conductor, van a ser hilos de aluminio, mientras que la capa está conformada de otro material. Ese otro material tendremos que será el acero. ¿Por qué estamos hablando de utilizar acero cuando tiene una capacidad de conducción mucho más pequeña de la que vamos a tener para el aluminio o de la que podríamos tener incluso para el cobre? En este caso vamos a tener corriente alterna, ocurre un fenómeno bastante particular. Cuando nosotros trabajamos en corriente alterna, llamamos un efecto piel o un efecto pelicular, y es básicamente que la corriente va a circular por los hilos más externos de nuestro conductor, dejando de esa manera los hilos que se encuentran en la parte interna del conductor prácticamente sin ser utilizados. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Porque estamos trabajando con corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia principal? Y esto es algo que les quiero preguntar, entre lo que sería la corriente alterna y la corriente continua. ¿Cuál es la diferencia principal entre esos dos elementos? ¿Cuál es la diferencia principal entre la corriente alterna y la corriente continua? Solo necesito una palabra. ¿Cuál es la diferencia principal? El ángulo. Ok, me dicen ángulo, otra persona, vamos a escribir por aquí lo que se les va ocurriendo. Diferencia principal entre corriente alterna y corriente continua. Alguien me dice ángulo. El resto, ¿cuál es la diferencia principal entre corriente alterna y corriente continua? ¿Ninguno? Okay. La diferencia principal no tiene polaridad, siempre está oscilando. ¿Por qué no hay polaridad, Joel? ¿Por qué no polaridad?
¿Por qué no hay polaridad? Porque la podemos trasladar a grandes distancias, Hammer. Allí continua también la podemos trasladar a grandes distancias, pero allí hay un parámetro sumamente importante que las va a diferenciar. Y se los voy a decir. El parámetro que las diferencia es la frecuencia. En corriente alterna tenemos frecuencia. En corriente continua no tengo frecuencia. Por esa razón es que no hay polaridad, Joel. Porque estamos hablando de que esto es una onda de forma senoidal. A diferencia de lo que tenemos en continua. En continua imaginemos que tenemos un vector. ¿Sí? Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. En cambio, en alterna no tengo polaridad y es porque la forma de onda que tenemos allí es una forma de onda del tipo senoidal. Y precisamente esa forma de onda implica que la corriente y que el voltaje van a depender del tiempo. Y ese tiempo está relacionado con la frecuencia. ¿Sí? Eso es un parámetro que nosotros vamos a tener en alterna que no contamos en continua. Y precisamente podemos trasladarlo a grandes distancias, Hammer, de una forma mucho más sencilla que en continua, porque estamos hablando que en corriente alterna no solamente vamos a tener a los transformadores que te permiten de esa manera compensar las caídas de tensión, incrementando lo que sería la relación, incrementando todo lo que sería el voltaje, sino que también estamos hablando de que no es mismo la potencia que se transmite en alterna que en continua. Nosotros podríamos transmitir más potencia activa en continua porque precisamente nosotros vamos a tener que la potencia activa y la potencia reactiva únicamente las tengo cuando hablamos de un sistema en alterna. Cuando tenemos un sistema en continua, lo único que vamos a tener será potencia del tipo activa. ¿Por qué? Porque recuerden que los voltiamperes reactivos van a depender de la reactancia y también vamos a tener que esa reactancia depende de la frecuencia. La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, como irán viendo, son elementos que dependen de la frecuencia y que nosotros únicamente vamos a tener presente entonces en un sistema en alterno. Mientras que en continua, no. En continua solo hay vatios, solo vamos a tener potencia del tipo activo. Y el elemento principal aquí es la frecuencia. Precisamente este fenómeno que les estoy mencionando, en donde tenemos que la corriente busca circular por los hilos más externos de nuestro conductor, es precisamente por la frecuencia. ¿Sí? En cambio, en continua tenemos que este fenómeno no lo vamos a manejar. En corriente continua, todos los hilos del conductor se intentan utilizar en su máxima capacidad, a diferencia de lo que tenemos en lo que sería corriente alterna. Precisamente este fenómeno que les estoy mencionando puede incrementarse cuando la frecuencia también se eleva. Entonces es un fenómeno, repito, relacionado directamente con lo que sería la parte de corriente alterna. Y eso nos lleva a por qué utilizamos un conductor que tiene un núcleo de un material diferente. Precisamente porque, como sabemos el comportamiento de la corriente en este tipo de sistemas, el núcleo de nuestro conductor va a cumplir otra función. Va a funcionar para que circule corriente a través de él, porque sabemos que es un material que tiene una conductividad más pequeña que el aluminio o incluso que el cobre, pero nos va a proporcionar algo conocido como una torsión mecánica. ¿Sí? Este material de tipo acero básicamente nos va a proporcionar una mayor resistencia ante los fenómenos ante los que se ve expuesto una línea cuando se encuentra del tipo aéreo. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente aquí tenemos los dos soportes y aquí vamos a pintar a nuestra línea, ¿cierto? No solamente vamos a tener que estar sufriendo un efecto de disipación de calor por el efecto Joule que mencionamos por aquí, sino que también está viéndose afectada por la temperatura ambiental del lugar, pero también por el efecto del viento. La fuerza de viento que vamos a tener aquí va a depender del lugar, pero básicamente estamos hablando que el viento va a permitir entonces que nuestro conductor comience a balancearse. Si yo tengo que ese balanceo es muy pronunciado, cuando nosotros tenemos aquí nuestra línea, ella está siendo sostenida en los extremos y vamos a tener que básicamente está siendo sometida a una tensión. Si el conductor, nuestra línea, está balanceándose de forma continua, las tensiones que estamos experimentando justamente en los extremos comienzan a ser muy variables y podríamos llegar al punto de comprometer lo que sería la
continuidad a nuestra línea, podríamos llegar al punto en donde se rompe la línea. ¿Por qué? Porque va a llegar algo conocido como el punto de rotura, que básicamente es el mayor esfuerzo que puede soportar una línea, un conductor sin destruirse. Entonces, en ese caso, para nosotros poder proporcionarle una mayor resistencia a lo que sería nuestra línea frente a este fenómeno que, como les estoy mencionando, es algo con lo que tenemos que trabajar, es algo lo que nosotros trabajamos en todo lo que sería la etapa de diseño. Yo lo que hago es proporcionarle una mejor resistencia a mi conductor ante ese tipo de fenómenos. Y por eso es que utilizamos un núcleo del tipo metálico. Este material de acero vamos a tener que, al ser mucho más pesado, proporciona que nuestro conductor no se balancee de manera tan sencilla cuando estemos teniendo precisamente este tipo de fenómeno. Y en ese caso vamos a tener que esto es un conductor que utilizamos mucho, en especial en lugares en donde vamos a esperar que la línea tenga una gran longitud. Cuando tenemos una separación entre soportes muy pronunciada, vamos a tener que se utiliza mucho ese tipo de conductor, y es por eso que la CCR lo utilizamos en muchos casos para todo lo que sería la parte de transmisión, ¿sí? Pero en líneas generales estamos disminuyendo la capacidad de conducción cuando utilizo inductor o cuando utilizo el AAAC, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno del efecto pelicular. Y además de eso, algo importante que tenemos que destacar aquí es que al estar contando con un núcleo de acero, eso hace que sí, este conductor sufra un proceso de corrosión un poco acelerado de lo que vamos a tener, por ejemplo, para el AAAC o para el AAC. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene una mayor resistencia a la corrosión de lo que va a tener lo que sería nuestro material de acero, ¿sí? Pero básicamente es la diferencia que manejamos cuando tenemos a estos conductores que, repito, forman parte de la lista tradicional, de la lista clásica para los conductores en lo que sería un arreglo de líneas para nuestro sistema. ¿Ok? Y sí, vamos a tener, Joel, cuando hablamos de lo que sería una línea en distribución en especial, porque las longitudes en distribución son diferentes a las longitudes que vas a tener en transmisión, pero sí, en zonas costeras se prefiere en muchas ocasiones utilizar el de aluminio. Puede ser el AAAC o podrían utilizar un conductor de tipo especial para de esa manera mejorar la relación que vas a tener allí en cuanto al tema de la corrosión por el fenómeno de la salitre. Pero no solamente estamos hablando de que dependemos de este factor para seleccionar el conductor, sino que también vamos a depender de otros elementos que justamente ahora vamos a conversar. ¿Ok? Pero claros hasta aquí con respecto a los conductores que estamos mencionando, claros con respecto a la explicación que les acabo de dar con respecto a la diferencia entre alterna y continua, especialmente relacionado a la etapa de todo lo que se refiere a la parte de frecuencia, ¿sí o no? Claros hasta aquí con lo que estamos conversando. Ya vamos a hablar un poco más precisamente de la selección del conductor, pero todos claros hasta aquí, ¿sí o no? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar para de esa manera continuar con lo que se refiere a la parte de selecciones de conductor. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a tener que, cuando hablamos de lo que sería la selección del conductor, como les mencioné, tenemos que considerar parámetros del tipo eléctrico y también tenemos que considerar parámetros del tipo mecánicos. ¿Ok? En lo que se refiere a la parte de los cálculos del tipo mecánicos, es precisamente para considerar todo ese fenómeno externo que está rodeando la operación de nuestro conductor. Y para poder entender esto y ver otras ecuaciones, tenemos que conocer ciertas definiciones de lo que sería nuestro sistema. Y para poder hacerlo, vamos a tener ese dibujo de referencia para ir conociendo ciertos parámetros, porque insisto, para la selección del conductor hacemos cálculos del tipo eléctricos, pero también necesitamos realizar cálculos del tipo mecánicos. Cuando nosotros hacemos cálculos del tipo mecánicos, vamos a encontrar que una de las primeras definiciones que deben tener claras es
El vano es la separación, la distancia que hay entre un soporte y otro. Porque sí, podríamos pensar que esto es lo que vemos en la línea. Este recorrido es toda nuestra línea. Y es totalmente falso. Una línea podría estar conformada por 3 vanos, 4 vanos, 5 vanos, todo va a depender de cuánto es la dimensión del vano y también si nos estamos refiriendo a una línea en distribución, una línea en transmisión y por qué zona está circulando. ¿Ok? Siempre que hablemos del vano nos estamos refiriendo a la separación entre un soporte y el otro. Y para efectos de cálculo tenemos lo que es el vano horizontal y el vano a desnivel. Un vano horizontal es tal cual como lo están viendo por aquí en la imagen, en donde ambos soportes se encuentran a la misma altura. Mientras que cuando hablamos de un vano a desnivel, tenemos que el soporte 1 y el soporte 2 se encuentran a diferentes alturas, un caso típico que se podría ver, por ejemplo, en lo que sería una zona de montaña. Además de eso, tenemos la definición de la catenaria. Cuando hablamos de la catenaria, esto es una definición que no solamente aplicaría para todo lo que serían cálculos de la parte eléctrica. La catenaria la definen en física como básicamente la curvatura que se va a formar cuando nosotros estamos sosteniendo a un cordón, a una cadena, por dos extremos. En ese caso vamos a tener que la curvatura que se va a formar, el punto más bajo de esta que vamos a llamar la catenaria. Para nosotros es relevante porque vamos a tener que estar relacionado un poco con la seguridad de nuestra línea con respecto a lo que está en la parte inferior. Pero a eso es a lo que nos referimos como la catenaria. Y la catenaria usualmente se va a encontrar justo en el medio del vano. ¿Okay? Por esa razón es que tienen el dibujo referencial allí, de que donde corta la catenaria tenemos vano medio y vano medio. Además de eso, la flecha. La flecha vamos a tener la distancia entre la catenaria y la línea imaginaria que se va a formar entre la parte superior de los dos soportes. La línea que están viendo del tipo punteada, bueno, estamos teniendo que esa es la distancia que vamos a medir desde ese punto hasta lo que sería el punto más bajo de la curva que va a formar nuestra línea. Y en ese caso estamos hablando de la catenaria. Así que en el caso de la flecha vamos a tener que hablaríamos de una flecha también cuando contamos con un vano a nivel y una flecha cuando tenemos un vano a desnivel. Tomando en cuenta eso, vamos a tener que la flecha es uno de los parámetros más importantes cuando nos referimos al aspecto de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tener a lo que sería la flecha, observemos, estamos midiendo la distancia de la línea imaginaria y la curvatura. Y aquí abajo podríamos tener cualquier otro tipo de espacio, otro tipo de arreglo, todo va a depender por dónde esté pasando la línea. Si estamos dentro de una ciudad, bueno, podríamos tener allí lo que sería todo un sector urbano, o si estamos pasando por una carretera, los elementos que vamos a tener por debajo de la línea, quizás no van a estar quizás no vamos a tener elementos de alguna manera podrían no solamente comprometer la estabilidad de la línea, sino incluso generar consecuencias secundarias. Y en ese caso vamos a tener que en la flecha se relaciona mucho con la parte de seguridad, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque hay algo conocido como las distancias medias de seguridad. De acuerdo al Código Eléctrico Nacional de Suministro, las distancias medias de seguridad van a depender un poco de cómo es el conductor y también por dónde está pasando. ¿Sí? En el caso de la tabla que están viendo por aquí, sería la presentación, estamos hablando de el área como tal y estamos teniendo, si hablamos de un conductor de media tensión, un conductor de baja y también si está pasando a lo largo o al cruce. Y mi pregunta es, los que ya vieron clases anteriores con flujo y con coordinación, deberían conocerlo. ¿A qué nos referimos con baja y con media tensión? ¿Cuál es el rango comprendido para baja tensión y cuál es el rango comprendido para media tensión? ¿Qué entienden por baja y por media tensión? ¿Qué se entiende por cada uno de esos niveles que nosotros estamos conversando por aquí y a los que la tabla se encuentra haciendo referencia? ¿Qué es baja y qué es media tensión para? Baja es menor a 1 kilo. Ok, perfecto. Menor o igual. Menor o igual. Perfecto. ¿Y media? Menor. ¿Y media? Mayor de 1 kilovoltio a 33 kV. Correcto.
correcto. De 1 a 33 kV. Correcto, correcto. Muy bien. Eso es baja y eso es media tensión. Y en ese caso nos están hablando de a lo largo y al cruce. Un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos teniendo lo que sería la carretera, tenemos por aquí, si la línea se encuentra de esta forma, se encuentra a lo largo. Si está llanera, se encuentra al cruce. Y en este caso, el cuadro hace referencia a media y baja tensión. ¿Por qué? La tensión, los criterios son mucho más flexibles, porque cuando ya estamos en alta tensión, no solamente los soportes van a ser mucho más altos, sino que incluso estamos hablando de que las zonas no van a ser tan pobladas como lo que se espera cuando nos encontramos en la parte de distribución. ¿Por qué es tan importante todo lo que son estas distancias medias de seguridad? Porque es la distancia que vamos a tener desde todo lo que sería la superficie hasta la ubicación de la línea. Es decir, todo esto es lo que nosotros conocemos las distancias medias de seguridad. Y en ese caso vamos a encontrarnos que mientras tengamos un lugar que sea mucho más poblado, las distancias medias de seguridad se van a ir reduciendo un poco. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que precisamente vamos a encontrarnos que mientras más poblado sea el lugar, tenemos que aumentar todo lo que sería la seguridad. Y aquí nos están haciendo la referencia de caminos, calles, zonas rurales, carreteras y avenidas. Y por aquí hablamos de zonas un poco más transitadas. Pero no solamente lo vamos a tener cuando hablamos de la distancia a nivel vertical, sino que sobre todo en todo lo que es la parte de distribución empezamos a considerar las distancias que van a tener en el plano horizontal. Y con eso me estoy refiriendo en especial cuando, por ejemplo, en todo lo que sería un sector del tipo urbanismo, tengo un edificio y del edificio ventanas, y al estirar la mano desde la ventana no deberíamos tener una distancia mínima de, por ejemplo, 2.5 metros o de 1.5 en el caso de que sea aislado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que comprometería las distancias de seguridad de las personas que hacen vida en la zona. ¿Ok? Así que por esa razón es que las distancias medias de seguridad cobran relevancia. Para la parte de distribución es un poco más complicado mantenerlas porque la zona de distribución, como está más cercana con el centro de consumo, es un lugar mucho más dinámico. Y con dinámico no solamente me refiero a que la demanda de la carga cambia, sino que también todo lo que es el arreglo urbanístico está en constantes modificaciones. Y a veces no es un crecimiento del tipo planificado, sino que son crecimientos que no están para nada dentro de lo que es la planificación de los próximos 5 o incluso 10 años. Son básicamente que tienen una vivienda, hacen un segundo piso y en ese caso vamos a tener que si la línea estaba pasando por allí sin ningún problema, al construir este segundo piso podríamos comprometer un poco lo que serían las distancias medias de seguridad. Y eso es algo que no se está evaluando en las construcciones no planificadas y que luego se tienen que replantear en el arreglo. Por eso es que en muchas ocasiones, para todo lo que es el arreglo de líneas en sistema de distribución, podríamos considerar que es el más desordenado y es básicamente por eso, porque es un sistema que continuamente está creciendo y que no siempre podemos controlar ese crecimiento. Pero las distancias medias de seguridad que vamos a tener por aquí, sobre todo las que tienen esta tabla, funcionan para conocer algo conocido como la flecha máxima. La flecha máxima formará parte de los hitos que nosotros vamos a utilizar para saber si precisamente nuestro arreglo cumple o no cumple, al menos con los parámetros mecánicos que vamos a tener para el lugar. ¿Por qué? Porque la flecha máxima es básicamente cuánto sería la distancia máxima que podría tener nuestro conductor, veamos nuevamente la imagen, desde la catenaria, es decir, la apertura más pronunciada, hasta lo que sería la parte superior de los soportes. Vamos a tener que esa sería la máxima sin comprometer las medidas de seguridad del lugar en donde nos encontremos. Por esa razón es que este cálculo, vamos a tenerlo más adelante en un ejemplo, es uno de los más clásicos que se hace para saber entonces si el sistema cumple o no cumple con el requisito. ¿Sí? Y en este caso, la flecha máxima, ¿a qué va a ser igual? Tenemos aquí una longitud de poste porque estamos hablando de un sistema en distribución, pero esto también podría aplicar, repito, cuando hablamos de que tenemos una torre, porque en distribución también podríamos tener torres dependiendo. Las tenemos más en todo lo que es la parte de transmisión por los niveles de tensión. Cada torre está relacionada con un nivel de tensión en particular y más adelante lo vamos a ver con la parte de soportes.
Pero en líneas generales tenemos que en esta ecuación estamos considerando la longitud de poste, que es el soporte más básico, más común que vamos a tener en todo lo que se refiere a nuestro sistema de distribución. Longitud de poste menos la longitud de armado. ¿Qué será la longitud de armado? Todo lo que es el conjunto del arreglo de los conductores y los aisladores. Y esa longitud de armado no siempre vamos a tener que cumple un número fijo, porque esto depende incluso mucho de lo que serían las potencias del sistema. ¿Por qué? Porque iremos viendo que en los arreglos no siempre vamos a tener un conductor por fase, sino que podríamos tener varios conductores y eso tiene una razón bastante particular. Pero en líneas generales, todo lo que es la longitud de armado se arregla. En distribución podría tener 1.5, 2 o hasta 2.5 metros. Depende del sistema y depende de la potencia, pero usualmente lo llevamos hasta 2. Tenemos también la distancia media de seguridad, que en este caso encontramos que la distancia media de seguridad depende de lo que sería el lugar en donde estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos por aquí en lo que sería la parte de calles, caminos, pasajes, callejones y tenemos un conductor en media tensión que se encuentra expuesto, entonces vamos a utilizar la referencia de 6.5. Además de eso, vamos a tener a la longitud enterrada. ¿Por qué? Porque los soportes van a vivir un fenómeno similar al que nosotros vamos a estudiar con la parte de los conductores, y es que básicamente están siendo expuestos al viento y otro tipo de acciones a nivel de lo que sería la parte ambiental. En ese caso, para poder garantizar hasta cierto punto que nuestro conductor se mantenga en una posición fija a lo largo de su tiempo de vida útil, vamos a tener que enterrar al menos lo que sería una sección. Y esa longitud enterrada también puede variar dependiendo del soporte. Podrían ser 2 metros, podría ser 1,5 metros, todo va a depender, insisto, de cuánto sea el soporte, qué tipo de soporte estamos implementando en ese momento. Y una vez teniendo claro eso, podemos comenzar a hablar de cuáles van a ser los efectos mecánicos que influyen en lo que sería el estado de nuestro conductor. Y tenemos que comenzar con la temperatura. Las temperaturas ambientales van a influir en las variaciones de longitud que vamos a tener para nuestro conductor. ¿Por qué? Porque supongamos que yo estoy tendiendo el conductor a unas temperaturas de 25 grados Celsius es lo que vamos a conocer como la temperatura 1, ¿sí? Y en ese caso, mi línea estuvo trabajando bien por aproximadamente 2 meses. Luego llega el invierno. En la zona en donde está trabajando esta línea, presenta una disminución de temperatura considerable. Estamos hablando de que la temperatura está bajando 5 o 7 grados. Cuando se experimenta un cambio brusco de temperatura, cuando disminuye a ese nivel, vamos a tener que nuestro conductor presenta un fenómeno que se llama la contracción. ¿Qué será la contracción? Básicamente, si nuestro conductor anteriormente mantenía la forma que tenemos en la coloración roja, ahora pasa a la coloración 2. En este caso, ahora vamos a tener una coloración azul como esta. Es un fenómeno de contracción. Y se preguntarán, perfecto, porque ahora no vamos a cometer las distancias medias de seguridad, porque ahora nuestro conductor está mucho más arriba de lo que estaba en la condición inicial. Y correcto, pero aquí vamos a tener que aumentan las tensiones. ¿Qué tensiones? Las tensiones de aquí y las tensiones de aquí. Y nuestro conductor, como está contraído, es mucho más sensible a cuando circule el viento. ¿Por qué? Porque el conductor básicamente está muy tenso. Imagínense que ustedes están tomando 2 extremos de una liga y los están tensando muchísimo. Cuando lo tensamos tanto, cualquier fenómeno externo que podría venir, en este caso podría ser el viento, puede producir que nuestro conductor llegue a su punto de rotura. Y repito, ¿qué será el punto de rotura? El punto de rotura es un dato que nos va a entregar el fabricante de cualquier conductor y es básicamente el esfuerzo máximo que puede soportar sin destruirse, sin romperse. Y en este caso, cuando nuestro conductor está tan contraído, repito, todo efecto externo va a acentuar todo lo que sería el efecto. Así que cuando hay una disminución de temperatura, ese podría ser el riesgo que vamos a tener. Y si ahora hablamos del efecto contrario, si ahora hablamos de un aumento de temperatura, vamos a tener que ahora sí comprometemos lo que serían las distancias medias de seguridad que habíamos mencionado antes para nuestro sistema.
En este caso, ahora nuestro conductor tiene la forma de lo que sería nuestra temperatura. En ese caso tenemos la forma de coloración amarilla y es básicamente porque ahora nuestro conductor está sufriendo un fenómeno en donde en lugar de contraerse se está estirando muchísimo más. Y allí el riesgo es que no solamente estamos comprometiendo las distancias medias de seguridad, sino que supongamos que abajo tenemos árboles, que abajo tenemos cualquier otro componente que de alguna forma podría ser que cuando haga contacto generemos un corto. Es decir, estamos poniendo en riesgo la funcionalidad de lo que sería nuestro sistema. Y estamos hablando de esta influencia de, repito, la temperatura externa. Entonces, en este caso, siempre que hablamos de lo que es la variación de longitud que vamos a tener aquí en el conductor, en base a lo que sería la temperatura externa, observen que va a tener una variación cuando hablamos de una disminución o cuando hablamos de un aumento de temperatura. Y es por esa razón que cuando nosotros vamos a diseñar la línea, tenemos que conocer cuál es la temperatura máxima que se puede experimentar en la zona y cuál es la temperatura mínima. Además de eso, como están teniendo allí en los dibujos, está cambiando para cada nivel de temperatura la catenaria que está presentando nuestro conductor y también está cambiando la flecha. ¿Sí? Eso es algo que quiero que tengan presente porque aquí es una misma línea, lo único que está sufriendo un efecto en función de la variación de temperatura. Además de eso, además de considerar lo que serían los efectos por la variación de temperatura, también tenemos que considerar los efectos por las tensiones mecánicas. Y en este caso es donde influye lo que tanto hemos comentado hasta ahora. Es donde influye lo que serían las velocidades de viento y es donde influye también lo que sería el peso adicional que se le va a sumar a nuestro conductor. ¿Por qué? Porque cuando nos tenemos a nuestro arreglo del tipo aéreo, estamos hablando de que sí, vamos a tener un fenómeno en donde se afecta la longitud de nuestro conductor producto de las variaciones de temperatura. Pero así como están cambiando las temperaturas, también está cambiando lo que serían las tensiones, vamos a explicar eso primero. También están variando lo que serían las tensiones que está experimentando el conductor. No es lo mismo la tensión que tiene en los extremos cuando tenemos la altura 1, la 2 o la 3. Las tensiones que está experimentando el conductor en cada una de ellas es diferente. Y además de eso, también encontrarnos con que si varían los valores de temperatura, también deben variar las otras condiciones ambientales. Y me estoy refiriendo a velocidades de viento y también nos estamos refiriendo a lo que sería, por ejemplo, cuando tenemos, vamos a explicarlo por aquí, cuando tenemos también la parte de ciudades y también los pesos adicionales que le van a sumar a nuestro conductor. ¿Por qué? El peso adicional me refiero a un esfuerzo ya del tipo vertical. ¿Por qué me refiero a un esfuerzo vertical? Porque en nuestro conductor, sobre todo cuando disminuyen los valores de temperatura, se pueden estar posando, por ejemplo, espesor de hielo, producto de caída de nieve o producto directamente de disminución de temperatura. Aquí en nuestro conductor se posa algo conocido como el espesor de hielo. Y el espesor de hielo lo que hará es que indudablemente el peso de nuestro conductor ahora cambie. Ya no vamos a tener el mismo peso en el conductor que nos indica, por ejemplo, lo que sería el fabricante, sino que el peso en nuestro conductor se ha visto modificado. ¿Y por qué se ha visto modificado? Básicamente por lo que sería ese esfuerzo adicional. Y es un esfuerzo que, repito, no vamos a tener durante todo el año. Todo el año, al menos que tengamos una región bastante particular, no estamos experimentando lo que sería un invierno tan pronunciado. Pero en todo caso vamos a tener que hay variaciones en la longitud de nuestro conductor por variaciones de temperatura, pero también tenemos variaciones de tensiones. Y las tensiones es algo que conocemos como el tiro. Eso también es una definición para lo que serían las tensiones que está experimentando nuestro conductor en cada uno de los extremos, ¿sí? Y esas variaciones de tiro, como les mencioné, van a ir en función de las variaciones de temperatura que nosotros vamos a tener en el sistema. Y les mencioné que tenemos un tiro diferente en base a los valores de temperatura, pero cuando nosotros diseñamos a la línea, nosotros lo hacemos bajo un tendido de seguridad o un tendido inicial. Ambas maneras son válidas para definir el parámetro que nosotros consideramos iniciando, estamos tendiendo a nuestro conductor.
¿Por qué? Porque el tiro de seguridad está relacionado con el tiro de rotura. Que repito, el tiro de rotura está relacionado con el esfuerzo máximo que puede soportar ese conductor. Y eso es un dato de fabricante. ¿Ok? Tenemos entonces que el tiro de seguridad es la división entre el tiro de rotura entre el coeficiente. Y aquí se pregunta mucho, ¿quién es el coeficiente de seguridad? El porcentaje bajo el cual ustedes van a atender ese conductor en base al tiro de rotura. Es decir, lo podrían tender a un 20% del tiro de rotura, a un 25%, a un 30% y hasta un 50%. ¿Por qué? Porque, insisto, esto es el tendido inicial. Ese tendido inicial puede ir modificándose en función, nosotros vamos analizando qué tipo de fenómenos se presentan en el lugar. Pero mi tendido inicial, repito, es a qué porcentaje de ese tiro de rotura yo voy a tender el conductor. Y en ese caso vamos a tener que usualmente ese tiro de seguridad se hace a un porcentaje de un 20 o un 25%, que sería el tiro de rotura. ¿Por qué? El límite usualmente puede ser hasta el 50%. ¿Por qué nunca tiendo al 100%? Porque pasa una brisa y hay una alta posibilidad de que tengamos en ese caso que el conductor se rompa. Y además de eso también estamos considerando que, recuerden, yo tengo que pensar siempre en una condición de falla. ¿Qué pasa con el sistema cuando ocurre, por ejemplo, un cortocircuito? El cortocircuito no solamente es un estrés a nivel eléctrico, sino que también estamos hablando de un estrés físico para el conductor. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno vibratorio. Así que en ese caso, si yo tiendo al 100% y se da el cortocircuito, la misma falla, mientras se toma el tiempo en despejar la protección, ordenarle lo que sería el interruptor, la misma falla vamos a tener en ese caso que ocasionará que nuestra línea se rompa, o al menos ese tramo del conductor. Por esa razón hablamos de nunca tender al 100%. Y de hecho, cuando consideramos el tendido inicial, tenemos parámetros de tenderlo por lo general como máximo hasta un 50%. Repito, por todo lo que es el fenómeno vibratorio que se puede involucrar, no solo en una condición de falla como el cortocircuito, sino incluso cuando comenzamos a sumar elementos que estoy mencionando. Elementos como que se está posando hielo sobre lo que sería nuestro conductor, se posa una rama, si es una falla en corto, pero no necesito que la línea se destruya inmediatamente, o no necesito que la línea se rompa. Así que por esa razón, usualmente tendemos como máximo hasta lo que sería un 50%. Y como estamos conociendo las ecuaciones, vamos a conocer las ecuaciones cuando tenemos un vano a nivel. Y en este caso, poner que necesitamos conocer la catenaria. Recuerden, la catenaria estamos hablando que es la curvatura más pronunciada que va a formar nuestra línea sostenida por dos soportes. ¿Sí? Y en ese caso, la catenaria, ¿a cuánto va a ser igual? Vamos a tener que es igual a nuestro tiro inicial de seguridad. Este valor que tienen por aquí lo obtenemos justamente de la ecuación anterior. Y en esta ecuación, el tiro de rotura es un valor, insisto, que nosotros vamos a tener que obtenemos de lo que sería el fabricante. Además de eso, tenemos que la catenaria está relacionada no solo con nuestro tiro de seguridad, sino que también va a dar al peso unitario. Aquí todavía estamos hablando de una ecuación del tipo ideal. Ya veremos cómo esto se modifica. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando el peso del conductor y esto es un dato de fabricante. Siempre la línea está experimentando únicamente el peso del conductor y la respuesta es no. Ya veremos cómo esto después se va a modificar. Pero inicialmente vamos a tener que es el peso unitario de nuestro conductor. Luego, la longitud del conductor vamos a tener que es igual a 2 veces la catenaria por seno hiperbólico de ¿quién? Del vano. Recuerden que el vano es la distancia entre el soporte 1 y el soporte 2. Es la separación que hay entre esos dos soportes. Entre 2 veces la catenaria. Y quiero que note que en estas ecuaciones están utilizando mucho las funciones de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. ¿Por qué las vamos a utilizar? Porque resulta que la fuerza que tiene nuestro conductor al ser sostenido por dos soportes es básicamente de una parábola. ¿Ok?
Así que por esa razón estamos utilizando las funciones hiperbólicas. ¿La función hiperbólica la puedo calcular en la calculadora del tipo convencional? No. Así que por esa razón, utilizamos Excel cuando quieren aplicar lo que serían estas ecuaciones. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener que esto es 2 veces la catenaria por el seno hiperbólico del vano entre 2 veces la catenaria. Y ya saben quién es la catenaria. Luego tenemos a la flecha. Para conocer cuánto es la flecha de ese sistema es igual a la catenaria multiplicada por el coseno hiperbólico ¿de quién? Del vano entre 2 veces la catenaria. Menos, eso es la flecha, repito, cuando tenemos un vano a nivel. ¿Qué significa tener un vano a nivel? Estamos hablando de que los dos soportes se encuentran a la misma altura. Profesora, ¿aplican esas ecuaciones cuando estamos teniendo una diferencia de menos de 1 metro? Y la respuesta es sí. Cuando tenemos una diferencia tan ligera, vamos a tener que seguir aplicando la consideración de vano a nivel. Las ecuaciones de lo que es la parte de longitud y la parte de flecha durante mucho tiempo fueron buscadas la manera de calcular sin utilizar las funciones de seno y coseno hiperbólico, y en ese caso es donde se empezó a implementar la serie de Taylor para buscar expresiones un poco más aproximadas, sin tener, repito, que utilizar las funciones hiperbólicas. Las ecuaciones que están viendo por aquí, en el caso de que en algún momento las lleguen a ver, para software o para justificaciones de cómo llegaron a ese resultado, son aproximaciones. Son aproximaciones de la ecuación de longitud y la ecuación de flecha. ¿Por qué se utiliza esta aproximación? Repito, cuando tienen la limitante de no poder utilizar la función de seno o coseno hiperbólico. En este caso tienen la relación de vano, peso unitario de lo que sería nuestro conductor, y el tiro inicial. Y lo mismo va a ocurrir aquí en el caso de la flecha aproximada. Tienen el vano, tienen lo que sería el peso unitario y el tiro inicial. Mi recomendación, siempre que se pueda, se utilizan las primeras, las de seno y de coseno hiperbólico, porque nos arrojan una mayor exactitud en cuanto a lo que sería el resultado. Porque como le indican estas ecuaciones, son longitud y flecha aproximada. Y además de eso, también debemos tomar en cuenta lo que sería el tiro máximo. ¿Por qué? Porque sería el esfuerzo máximo que le podemos someter a nuestro conductor, considerando lo que sería el escenario de vano, que vamos a tener en ese caso para el sistema. ¿Ok? Y aquí estaremos hablando de que el máximo a cuánto va a ser igual al tiro inicial, repito, tiro de rotura entre lo que sería mi coeficiente de seguridad, es decir, a cuánto queremos tender ese conductor multiplicado por coseno hiperbólico del vano entre 2 veces la catenaria. Ya verán un ejercicio en donde estemos implementando esas ecuaciones para que puedan entender su aplicación y el tipo de información que van a entregar. Además, cuando tenemos el tiro tangencial, porque básicamente queremos evaluar esto de aquí. Recuerden que aquí se está teniendo básicamente un triángulo. Y yo quiero saber este tiro del tipo tangencial. No aplica demasiado a vano a nivel porque usualmente con tener el tiro máximo es suficiente. Aquí hace referencia esta X de aquí, una distancia que está precisamente con este pequeño tramo que vamos a tener justo allí. Insisto, no lo utilizamos tanto, veremos que su importancia se tiene más cuando hablamos de lo que sería un vano a desnivel. Y un vano a desnivel es precisamente lo que ustedes están visualizando por aquí. ¿Ok? Para todo lo que es el vano a desnivel, básicamente vamos a tener que los soportes se encuentran a unas alturas diferentes. Las opciones que veíamos anteriormente van a cambiar cuando tenemos esta aplicación y la respuesta es que ligeramente van a cambiar. ¿Por qué? Porque el enfoque que se le da en este estudio es que ahora nosotros vamos a nuestra línea en dos. Vamos a dividir a este conductor aquí en dos. Vamos a dividirlas en dos, de esa manera saber cuál es en este tramo y cuál es el estado del conductor en este otro tramo. ¿Por qué lo dividimos en dos? Para de esa manera facilitar todo lo que sería la etapa de cálculo. Porque, insisto, aquí nos encontramos a desnivel. Y el desnivel puede ser bastante pronunciado, incluso generando modificaciones en ciertas condiciones del tipo ambiental a las que podría estar siendo sometido nuestro conductor. Así que por esa razón, en este tramo nosotros básicamente dividimos al conductor en dos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que necesito conocer es que aquí el vano que estamos considerando, observen, es
desde el extremo de nuestro soporte 1, la última parte o el último extremo del soporte 2. Todo este recorrido que está pintando mi línea segmentada, coloración verde, es lo que nosotros vamos a considerar como el vano total del sistema. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no solamente vamos a dividir a lo que sería nuestro conductor en dos tramos, en dos mitades, sino que también vamos a considerar que ahora el vano no tiene una sola componente. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen vamos a tener aquí un sistema en 2D, ¿sí? Tenemos el plano horizontal, que es el eje X, y tenemos el plano vertical, que es el eje Y, ¿sí? En todo lo que se refiere a el vano a nivel o el vano horizontal, vamos a tener que siempre se encuentran cortes en el eje X. Pero ahora vamos a tener que, al estar contando con una altura distinta, vamos a tener uno en el eje X y vamos a tener uno en el eje Y. ¿Eso qué implica? Que nuestro vano va a tener dos componentes. Tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Básicamente nuestro vano se comporta así. Esto ahora será el vano. Y el vano, repito, tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Como les mencioné, nosotros necesitamos ir a nuestro conductor en dos tramos. Y para poder hacerlo, lo primero que tenemos que calcular es la componente en el X, que será, ¿sí? X medio es el punto que precisamente está dividiendo a lo que vamos a llamar como nuestra longitud A y longitud B, nuestro extremo B, ¿sí? Vamos a calcular entonces a lo que sería nuestra distancia X. Cuando calculamos a la distancia X, me repito, ya sabemos que tenemos entonces ahora dos componentes para nuestro vano. ¿Qué haremos entonces? Lo que vamos a hacer es que para cada componente necesitamos información. ¿Quién es esa información? Información de nuestro sistema. Y en ese caso, M va a ser igual a la catenaria. Y recordemos, aquí es igual nuestra catenaria. Nuestra catenaria va a ser igual lo que sería nuestro componente. Recordemos que estamos hablando siempre de considerar a nuestro tiro inicial. Recuerden que esto es un dato que prácticamente obtenemos del fabricante. Tenemos que esto es un porcentaje que estoy tendiendo a el tiro de rotura entre lo que sería el peso unitario de nuestro conductor, que esto eventualmente se va a modificar, pero únicamente con datos del fabricante ya podemos conocer cuánto vale la catenaria, multiplicado por el arco seno hiperbólico, es decir, la función contraria al seno hiperbólico. Arco seno hiperbólico ¿de qué? De una componente h, que será una altura, entre una longitud. Y eso nos lleva, antes de hablar de esta longitud prima, a ¿quién es h? ¿Quién es h para lo que sería esa ecuación? Vamos a tener que h es igual a esa altura, el desnivel que vamos a tener. En el dibujo que tenemos aquí quizás no es tan visual, pero si por ejemplo yo tengo un soporte aquí, el otro soporte lo pintamos mucho más arriba, todo este tramo lo vamos a pintar con otro color. La distancia desde aquí, es decir, desde donde sale nuestra línea hasta aquí, que es la última parte en donde tendemos a lo que sería el conductor, el otro extremo, vamos a tener h, ¿sí? Así que ese es el componente que nosotros estamos agregando en lo que sería la ecuación para conocer x medio. Está agregando entonces lo que sería la altura y es un dato que va a depender de la posición, la ubicación que tenemos en ese caso en nuestro soporte. Luego tenemos que eso lo vamos a dividir entre la longitud prima. ¿Quién es la longitud prima? Esta es la componente que nos va a permitir a nosotros considerar la otra componente de nuestro vano. ¿Por qué? Porque en X medio vamos a considerar tanto la componente horizontal como la componente vertical. Observen que aquí estamos considerando el desnivel, es decir, estamos considerando ya el eje Y. Y con la longitud prima, observen cómo la vamos a calcular. 2 veces la catenaria multiplica el seno hiperbólico ¿de quién? Del vano, y este vano que estamos teniendo aquí es la separación horizontal, entre 2 veces la catenaria. Es decir, con la longitud prima nosotros estamos considerando ahora el eje X. Y con eso estamos complementando para calcular el X medio y de esa manera considerar los dos elementos que ahora tiene nuestro desnivel.
¿sí? Vamos a tener entonces que en este caso, repito, el vano es esta separación. Todo está formando desde que sale este soporte 1 hasta la última parte, considerándolo, insisto, en todo lo que es la parte horizontal, entre 2 veces la catenaria. Y como saben, ya la catenaria la obtenemos cuando nosotros estamos teniendo noción de lo que sería nuestro conductor. Entonces, ¿para qué tenemos a X medio? Para de esa manera, como ya les mencioné, dividir a nuestro sistema. Tramo A y tramo B. X medio es el punto que me los está dividiendo ambos. ¿Ok? Entonces, en este caso, para nosotros calcular lo que siendo de este lado, necesito mi distancia. ¿Sí? X medio está justamente aquí. Y ahora nosotros queremos saber cuánto es XA y queremos saber por aquí cuánto sería XB. Es como si estuviéramos tomando que X medio es el cero de la regla. ¿Sí? Todo lo que está en la parte izquierda de la regla tiene que restarse y todo lo que está en la parte positiva tiene que sumarse. En ese caso vamos a tener que una vez que conocemos X medio buscamos conocer lo que sería la distancia A y en este caso como está a la izquierda vamos a restar. ¿De qué forma? Vamos a tener que la distancia XA será X medio menos la mitad del vano. ¿Por qué el menos? Porque repito, estamos a la izquierda. Estamos a la izquierda de lo que sería nuestra regla. Así que vamos a restar. Mientras que si nosotros ahora consideramos esta otra parte del sistema, observen que ahora tenemos para XB, lo que hacemos es sumar. La ecuación sigue siendo la misma, pero estamos cambiando el signo porque es la posición en la que se encuentra cada una de las distancias en función al punto medio de nuestro sistema. ¿Por qué necesito las dos distancias? Porque como ya les mencioné, ustedes van a dividir el sistema en dos. Nuevamente estamos teniendo el tramo A y también estamos contando con lo que sería nuestro tramo B. Tomando en cuenta eso, ¿qué vamos a hacer ahora? Se consideran las dos longitudes. ¿Sí? Vamos a considerar por aquí lo que sería la longitud A y también vamos a tener a la longitud B. ¿Sí? Insisto, estamos dividiendo esto en dos. ¿Quién es la longitud A? Es la catenaria por seno hiperbólico de la distancia A entre la catenaria. ¿Quién es la distancia? Justamente es la que acabamos de analizar. Y luego tenemos exactamente lo mismo, pero ahora para la longitud B. ¿Por qué la catenaria es la misma? Porque es el mismo conductor. Lo que estamos cambiando, insisto, es precisamente lo que sería la referencia, porque para efectos de hacer esto sencillo se divide en dos. Y una vez teniendo la longitud A y la longitud B, que se calcula después, se calcula lo que serían los tiros. Es decir, la tensión está siendo sometida el conductor aquí, tensión a la que está siendo sometida el conductor aquí. La ecuación de tiro máximo es por consideraciones por la parte de prioridad. ¿Okay? Este es el tiro máximo al que será sometido nuestro sistema. Es decir, la tensión máxima que van a experimentar precisamente cuando tengamos a la catenaria más probada para nuestro sistema. Y en este caso observen que tenemos a lo que serían los tiros, que insisto es la tensión aquí y es la tensión aquí, en lo que sería el otro extremo para nuestro sistema. Porque lo calculamos por separado, insisto, ustedes dividieron al sistema en dos. Y aquí que tenemos peso unitario del conductor multiplicado por la catenaria al cuadrado. Bueno, aquí tenemos una raíz, catenaria al cuadrado, más lo que serían las longitudes. Aquí tenemos la longitud A y aquí tengo la longitud B. El peso del conductor aquí, por ahora, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando únicamente lo que sería el peso unitario que nos entrega el fabricante. Y si continuamos, vamos a tener que lo último que se calcula es la flecha. La flecha de desnivel es precisamente para evaluar si las distancias medias de seguridad se han visto comprometidas. Y en este caso, observen que la componente de la flecha sigue algo similar a lo que les mencioné con el vano, que nuestro vano iba a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Lo mismo ocurre para el caso de la flecha, ¿sí? En el caso de la flecha, vamos a tener que la flecha es igual a precisamente flecha prima. La flecha prima es la catenaria multiplicada por el coseno hiperbólico ¿de quién? De nuestro 1, es decir, este tramo horizontal, entre 2 veces la catenaria menos 1. Allí tenemos entonces a la flecha prima. Y si continuamos con la ecuación de nuestra flecha a desnivel,
Vamos a tener que eso lo vamos a multiplicar por el coseno hiperbólico. ¿De quién? De x medio. Recuerden que x medio considera la componente de altura, la componente de desnivel. Entonces ya con esta diferencia, ya con esa distancia, ya nosotros tenemos a lo que sería la eje Y para nuestra flecha. Y eso lo vamos a dividir entre la catenaria. Como ven, tenemos que la flecha de desnivel parte de la ecuación de la flecha a nivel. Porque esta ecuación que ustedes están viendo por aquí, si la comparan con las ecuaciones anteriores que estábamos viendo para la parte de cuando teníamos un vano a nivel, vamos a tener que es exactamente igual para calcular a la flecha. ¿Sí? Sigue siendo exactamente igual. Lo único que ahora se convierte en flecha prima porque, insisto, aquí nos encontramos a desnivel. Y si continuamos viendo otro tipo de sistema que podríamos manejar, tenemos a los vanos equivalentes. Esta es la parte más sencilla que nosotros hacemos cuando estamos hablando de que se tiene una línea con muchos soportes. Es decir, que estamos haciendo un recorrido y en ese recorrido tiene, supongamos la línea tiene 4 vanos o tiene 5 vanos. ¿Sí? Este es el ejercicio, es el proceso que usualmente utilizamos en ese tipo de arreglos. ¿Dónde se podría tener mucho? Cuando vamos en carretera. Cuando se está en carretera, cuando se tiene lo que serían muchos soportes a lo largo, vamos a tener que ese arreglo, usualmente vamos a tener que si todo es la misma línea, estamos hablando de que son soportes que están relativamente a la misma altura y se encuentran de forma consecutiva. En ese caso utilizamos el cálculo de vanos equivalentes. En el caso de vanos equivalentes, como ven, vamos a tener un ejercicio con 2 vanos para hacerlo fácil y puedan entender a qué me voy a referir. Para que puedan saber entonces en dónde estamos utilizando cada una de las ecuaciones. Observen, tengo 2 vanos, tengo 2 flechas, por tanto vamos a tener 2 catenarias diferentes si es que los vanos son diferentes. Observemos, en este ejercicio en particular, observen, vamos a tener que en este caso, cuando nosotros tenemos de vano, tenemos varios vanos, lo que hacemos es convertirlo en un vano equivalente. ¿A qué me refiero? Cuando se ve lo que se refiere a la parte de circuitos, tiene algo conocido como un Thevenin, que es básicamente una reducción de circuito para obtener cierta información del sistema. Algo similar está ocurriendo por aquí. En este caso, nosotros vamos a tener que aquí estamos contando con 2 vanos y nosotros vamos a crear un circuito equivalente. Y ese circuito equivalente va a tener información diferente, pero que está relacionada con estos dos. ¿Por qué? Porque este circuito equivalente que yo voy a crear va a tener lo que sería un vano equivalente. Ese vano equivalente, ¿a qué igual? A la raíz del vano 1 elevado al cubo más el vano 2 elevado al cubo. Y eso lo vamos a dividir entre de los vanos. Vano 1 más vano 2. Si yo estuviera teniendo un tercer vano, aquí agregaríamos vano 3 elevado también al cubo. Y aquí abajo estaríamos extendiendo esto y estaríamos sumando el vano 3. Eso es lo que vamos a tener para calcular nuestro vano del tipo equivalente. Para que puedan entender a qué me estoy refiriendo con eso, veamos por aquí un ejemplo. Observen. El vano 1 es igual a 100 metros. Y mi vano 2, ¿a cuánto es igual? A 200 metros. Bueno, aplicando la ecuación 100 al cubo más 200 al cubo entre 100 más 200. Y a todo eso le vamos a sacar la raíz. Y el resultado final es 173.21 metros. Perfecto. Es nuestro vano entonces del tipo equivalente. ¿Ok? Nos falta conocer entonces cuánto es nuestra flecha equivalente. Porque yo quiero conocer cuánto vale la flecha equivalente de este pequeño subsistema que nosotros estamos creando. Porque este ejercicio lo hacemos cuando queremos saber cuánto es la flecha 1 y cuánto es la flecha 2. Que al ser los vanos diferentes, las flechas también van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, por esa razón, vamos a querer cuánto es la flecha equivalente de este pequeño. Y luego aplicamos la ecuación para conocer cuánto vale la flecha 1 y cuánto vale la flecha 2. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, cuando conozco cuánto es la flecha R, nosotros vamos a tener que ahora vamos a poder conocer cuánto vale la flecha 1 y cuánto vale la flecha 2. ¿En qué sentido? Bueno, la flecha 1 va a ser a la flecha equivalente que nosotros vamos a calcular en el pequeño sistema multiplicado por el vano 1 entre el vano equivalente.
es decir, el vano de la flecha que nosotros queremos conocer. Y eso lo estamos elevando al cuadrado. La flecha 2, ¿a cuánto será igual? A lo que sería nuestra flecha equivalente del sistema multiplicada por el vano que ahora queremos conocer, que no es el vano 1, sino que ahora yo quiero saber cuánto vale la flecha en el vano 2. Así que vamos a tener que multiplicamos por el vano 2, el vano equivalente. Y eso lo estamos elevando a el cuadrado. Ok, ya tenemos en flecha 1 y ya tenemos entonces por aquí a lo que sería la flecha 2. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, ya conocemos cuánto vale, repito, nuestro vano de equivalente. Pero ahora necesitamos información de lo que sería ese conductor para poder conocer cuánto vale la flecha de aquí. Porque la flecha equivalente la vamos a calcular en función a los datos del mismo conductor que se encuentra presente por aquí. ¿Por qué? Porque se supone que esos vanos en donde nosotros estamos calculando forman parte de lo que sería la misma línea. Y mi línea solamente está teniendo un conductor, al menos en este escenario. Entonces, en ese caso, para calcular a la flecha equivalente, vamos a tener que a cuánto va a ser igual. A la catenaria multiplicada por coseno hiperbólico del vano, en este caso como es la flecha equivalente, seno equivalente, entre veces la catenaria, y a todo eso vamos a restarle 1. ¿Ok? Necesito saber entonces cuánta flecha equivalente. Porque el resto de los datos, repito, para calcular aquí, la flecha 1 y la flecha 2 los conozco. Conozco cuánto vale el vano, conozco cuánto vale vano 1 y vano 2, y ya sé el componente de aquí. Que repito, tengo que tener información entonces de lo que sería nuestro conductor. Supongamos que tenemos esta lista de un conductor AAAC y en ese caso tenemos justamente el que estamos viendo aquí en la pantalla. Y en ese caso tenemos ciertos datos, entrega el fabricante. Tenemos la sección, tenemos el diámetro, tenemos el coeficiente de dilatación, que ya veremos dónde lo vamos a implementar, pero está relacionado con la parte de temperatura. Tenemos el peso unitario del conductor, que esto es uno de los datos que hasta ahora hemos referido que vamos a cambiar después, pero que hasta ahora estamos utilizando para todo lo que es la parte de la catenaria. Tenemos el tiro de rotura, que es un dato, repito, que me entrega siempre el fabricante. Módulo de elasticidad, ya veremos para qué lo utilizamos, y tengo medidos. ¿Ok? Lo primero que tenemos que definir es cuánto será el porcentaje al que vamos a atender a nuestro conductor. ¿Cuánto será el tiro inicial? Y en este caso nos están hablando de que puede ser al 50%, al 25%. En este caso vamos a atenderlo al 50%. ¿Ok? Para que observen qué resultado tenemos. Observen, tenemos que el tiro de rotura a cuánto es igual a 53 kilogramos. ¿Por qué? Insisto, está relacionado con el esfuerzo máximo que puede soportar nuestro conductor sin destruirse en el proceso. Y eso lo vamos a dividir entre 2 porque vamos a hacerlo al 50%. Va a ser nuestro tendido inicial. En ese caso, nuestro tendido inicial da igual a 26.5 kilogramos. Es decir, el tiro máximo no puede superar ese valor. Tiene que ser menor o igual a ese valor. ¿Okay? El tiro máximo que podría experimentar nuestro conductor cuando nosotros lo vamos a atender. Y en ese caso vamos a tener que, observen, vamos a calcular la catenaria. Ya sabemos cuánto es nuestro tiro de seguridad, que en este caso es igual a 25 kilogramos. Eso vamos a dividirlo entre el peso unitario. ¿Cuánto es el peso unitario? Observen, 0.043 kilogramos sobre metro. Perfecto, entonces en ese caso agregamos la información que estamos teniendo la catenaria. Kilogramo con kilogramo se va y aquí la catenaria va a ser igual a metros. ¿Ok? Tenemos que la catenaria está entonces ¿en qué punto? A 616.279 metros. Ese es el valor de ¿quién? De la catenaria. Perfecto. Y en este caso, cuando queremos saber entonces cuánto vale nuestra flecha para nuestro sistema equivalente, multiplicamos la catenaria por el coseno hiperbólico de ¿quién? De nuestro vano equivalente entre 2 veces la catenaria y menos 1. Nuestra flecha equivalente para este sistema es igual a 6.095 metros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesito conocer es la flecha del sistema 1 y la flecha 2. Y observen lo que va a ocurrir. Cuando yo sustituyo esos valores, observen lo que tenemos. Va a tener entonces que hablamos de
flecha equivalente multiplicada por vano 1 entre vano equivalente, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Tenemos aquí la flecha equivalente, para la flecha 2 también tenemos la flecha de nuestro sistema equivalente, el vano 100, aquí el vano es 200 y aquí en ambos casos tenemos el vano equivalente. Y observen qué diferentes dan las flechas en un caso y en el otro. Aquí tenemos 2.5 metros y aquí tenemos 8.05 metros. Tiene sentido que sean diferentes y el vano 2 son diferentes, siendo el vano 2 el doble del vano 1. Y necesito saber ahora cuánto es la flecha máxima de ese sistema. En base a la flecha máxima yo voy a saber si esos sistemas están dentro de lo que sería la normativa, porque recordemos que las flechas están relacionadas también con lo que serían nuestras distancias medias de seguridad en el sistema. Y en ese caso, cuando nosotros hablamos de, recuerden que utilizamos la ecuación anterior, que era la parte de distribución que estábamos observando. Aquí vamos a tener una longitud de poste menos menos las distancias medias de seguridad, menos la longitud enterrada, y eso nos iba a dar como resultado la flecha máxima. Supongamos que tenemos un de tipo hormigón y en este caso tiene una altura de 12 metros. Tenemos una longitud de armado de 1.5 metros. Tenemos una longitud enterrada de 3. Y finalmente tenemos una distancia media de seguridad de 6 metros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en zona transitada. Una zona del tipo urbano. Y en este caso observen que cuando aplicamos la ecuación, la flecha máxima para este, utilizando estos requisitos, ser de 2.8 metros. No deberíamos tener una flecha. Estos resultados con los que nosotros vamos a tener por aquí. Observen, la flecha 1 se adapta a precisamente lo que tenemos en él. Este es nuestro límite, este valor máximo. Y en este caso, observen que tiene un valor de 2.8. Insisto, se encuentra dentro del parámetro que vamos a tener aquí permitido. Pero la flecha 2 no. ¿Qué se hace en ese tipo de caso? Cambio lo que es el conductor. En ese caso, si vamos en el diseño, si todavía no hemos instalado nada, ningún tipo de soporte, lo que se hace en ese caso es ubicar otro soporte en el medio. Para esa manera, en lugar de tener 2, tendríamos ahora 3 vanos, ¿sí? Y en este caso haríamos que cada vano sería igual a 100 metros. Eso sería un objetivo si estamos en todo lo que es la etapa de diseño. Si vamos a tener que aún no se ha instalado ningún tipo de soporte. Si ya tengo los soportes, pero tenemos que cambiar es el conductor que estamos buscando. Hago este análisis con el conductor AAAC y tenemos incoherencias en cuanto a la flecha. Tenemos que cambiar la selección de conductor. Ahí tendríamos que aplicar un criterio que se conoce en los conductores para elevados niveles de temperatura y baja flecha. Eso lo voy a mencionar, pero esas serían mis dos soluciones cuando tenemos este tipo de casos. Si repito, estamos en la etapa de análisis, de diseño, todavía no tenemos ni el soporte, nada se encuentra en el lugar, bueno, lo que es acortar el vano. Cuando reducimos el vano, insisto, en lugar de tener 2, ahora tendremos 3 vanos, cada uno de ellos a 100 metros. Si estamos hablando de que los soportes ya se encuentran allí y lo que tenemos que cambiar es el conductor, porque básicamente la demanda de la carga ha cambiado, cosa que puede ocurrir. La demanda de la carga ha cambiado, hay que reestructurar todo lo que es el arreglo. Allí tenemos que seleccionar entonces un conductor diferente. Y es donde vamos a aplicar el criterio que les mencioné. Bajos niveles para lugares con altos niveles de temperatura, pero que quiero baja flecha. Utilizamos uno de los conductores que vamos a llamar del tipo especial, que ya nos formarían parte de lo que sería esa medida tradicional que nosotros habíamos mencionado hasta ahora. ¿Ok? Pero antes de llegar allí, claros con respecto a lo que acabamos de hacer aquí, claros con respecto a que la flecha 2 se encuentra totalmente fuera de lo que sería el parámetro, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de contrastar cuando calculamos lo que es la flecha máxima, e insisto, cómo es la longitud de armado en función del tipo de poste. El tipo de poste que tenemos, vamos a saber entonces cuánto sería aproximadamente esa longitud de armado, y en función de ello también vamos a saber entonces si el arreglo entra o no entra dentro de lo permitido, porque estamos considerando también las distancias medidas de lo que sería el lugar. ¿Ok? Así que hasta aquí, ¿claros con lo que tenemos por aquí? ¿Sí o no?
Claros con lo que acabamos de ver con vanos equivalentes, claros con las ecuaciones que vimos anteriormente de lo que era vano a desnivel, porque aquí en vano equivalente básicamente estuvimos aplicando las ecuaciones del vano a nivel o el vano del tipo horizontal. Pero hasta aquí, claros con lo que estamos viendo. Ok, Juan Carlos me dice que sí, José también, Ro también, ok, Nils también, Edgar también, perfecto, entonces vamos a continuar. En lo que se refiere a la parte de vanos equivalentes, como les mencioné, utilizamos básicamente ya las ecuaciones de vano a nivel y ya sabemos allí la acción con la flecha máxima. ¿Qué ocurre? Ahora sí, adaptemos un poco más esas ecuaciones a una condición un poco más real. Eso me estoy refiriendo a tener en cuenta ahora sí lo que serían hipótesis para el trabajo, hipótesis de diseño. Cuando nosotros nos referimos a una hipótesis, básicamente lo que estamos estableciendo son qué niveles de temperatura podríamos tener, qué velocidades de viento podríamos manejar y qué espesor de hielo podríamos tener en determinadas situaciones. ¿Okay? Básicamente nos estamos refiriendo con lo que se refiere a una hipótesis es establecer una condición un poco más real de operación para lo que sería nuestro sistema. Y cuando hablamos específicamente de este tipo de rangos, usualmente suele ser bastante discutido el tema de cuántas hipótesis se deberían tener para un sistema. Y la realidad es que la cantidad de hipótesis que vamos a tener depende mucho de las necesidades de nuestro sistema. Yo podría estar en lugares en donde se requiere necesariamente que se tomen en cuenta al menos 4 hipótesis, como podríamos estar en lugares que solamente se requieran tomar en cuenta 2 hipótesis. ¿Sí? La cantidad de hipótesis que vamos a tener que analizar depende mucho del lugar, pero básicamente vamos a tener lo que serían temperaturas, velocidades de viento y espesor de hielo, porque son las 3 causas que, como ahora hemos venido mencionando, me van a modificar lo que serían las longitudes para nuestro conductor. En todo caso, ¿por qué las estamos mencionando justamente ahora? Observen que allí tenemos 3 casos, tenemos caso A, caso B y caso C. Y en cada una de ellas los valores de temperatura son diferentes, las velocidades de viento también y el espesor de hielo también. ¿Por qué quiero que lo tomen en cuenta? Porque básicamente esos impactos los vamos a considerar como los esfuerzos a los que nosotros estamos sometiendo a nuestro conductor. Y en ese caso voy a tener que, por ejemplo, en lo que sería este análisis que tenemos aquí, esto es básicamente el diagrama de fuerza que vamos a tener para nuestro conductor. Que quiero que entiendan de allí los esfuerzos horizontales y verticales que vamos a tener en este caso para nuestro sistema. Por ejemplo, aquí tenemos que un esfuerzo del tipo horizontal es todo lo que es la acción de viento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la línea aquí, tener que esto es un esfuerzo tipo longitudinal. Y los esfuerzos que vamos a tener del tipo vertical, además de lo que es el peso del conductor, que precisamente el peso unitario, este es el toque hasta ahora hemos manejado que nos proporciona el fabricante, también vamos a tener un peso que está adicionando, que está agregando lo que sería el espesor de hielo, porque el espesor de hielo, que insisto, no va a estar presente durante todo el ciclo de trabajo de nuestro sistema, también está agregando que sería un valor, también está agregando un esfuerzo del tipo vertical. Por esa razón es que aquí tenemos que se suman como los esfuerzos verticales a lo unitario del conductor. Este esfuerzo que tenemos aquí es el efecto precisamente del espesor de hielo y lo podemos calcular con la ecuación que tenemos aquí. En ese caso, ¿a qué va a ser igual ese esfuerzo? Va a ser igual a una constante. Esta constante de aquí depende un poco de la densidad de hielo. Hay lugares en donde cambia, pero básicamente para lo que es diseño de líneas usualmente consideramos este valor ya que es el más estándar. Pero hay zonas en las que podría cambiar. Y esto lo vamos a multiplicar por lo que sería el espesor de hielo elevado al cuadrado más 2 veces el espesor de hielo multiplicado por el radio del conductor. De estos datos, el espesor de hielo depende del lugar. Y lo que sería el radio del conductor vamos a tener que es un dato que nos está proporcionando lo que sería el fabricante. Además, espesor de hielo tenemos el esfuerzo de viento, en ese caso depende de la ecuación que tenemos en la parte inferior. Y aquí estamos contando lo que serían velocidades de viento, tenemos una constante, esta es la altura. ¿Por qué cambia en función de la altura? Recuerden, mayores alturas, las presiones atmosféricas van a disminuir y
Con eso también está cambiando la densidad del aire, precisamente porque cambia la densidad del aire en función de lo que serían las altitudes de trabajo, se considera ese elemento de allí. Y por aquí tenemos las velocidades de viento. Las velocidades de viento tendremos que, y esto es algo que quiero aclarar desde la primera clase, tanto el concepto de velocidades de viento como espesor de hielo y también los valores que tomamos en cuenta como las temperaturas de trabajo de los conductores, tenemos que son valores que se encuentran hasta cierto punto normalizados. ¿Sí? Vamos a tener un rango de acuerdo a una normativa en particular, una normativa internacional, que establece cuáles son los rangos usuales que utilizamos para velocidades de viento y también para espesor de hielo. ¿Por qué lo dejo claro que son normativas internacionales? Porque en cuanto a todo lo que es diseño de líneas, vamos a tener que la normativa nacional que se adapta para ese diseño es precisamente de la IEEE. Y la IEEE es una normativa de estándar americano, es una normativa del tipo internacional. ¿Sí? Todo lo que son sistemas ya en la parte de potencia, todo lo que se refiere ya a diseño de una línea y otros criterios que vamos a tomar en cuenta para precisamente el análisis, incluso cuando hablamos de soportes, son normativas internacionales. ¿Ok? Lo que hace o lo que se hace a nivel nacional es ajustarlo a función de cuál es la necesidad ambiental que tenemos en el lugar. Hay cierta flexibilidad en cuanto a ciertos rangos de temperatura de trabajo para los conductores, también porque no son iguales las condiciones climáticas para todos los lugares, para todas las zonas del país. Pero básicamente la normativa nacional tiene todo lo que sería una parte en el Código Nacional de Suministro para informar de cuáles serían los parámetros de diseño que van a tener para esta parte del sistema, y la respuesta es no, porque a nivel nacional, insisto, se diseña con la IEEE. Más adelante vamos a ver a qué IEEE me estoy refiriendo, pero es la que va a establecer no solamente el rango de trabajo para los conductores del tipo tradicional, sino que también va a establecer lo que sería cuáles son los rangos de velocidad que consideramos en las hipótesis y cuáles son los rangos también para el espesor de hielo que vamos a tener en nuestro sistema. En todo caso, como les mencioné, aquí en lo que sería la velocidad de viento estamos considerando precisamente esa constante que depende de la altura, las velocidades de viento, tenemos el espesor de hielo, porque consideramos el espesor de hielo en todo lo que se refiere a el esfuerzo que hace el viento, porque básicamente a lo que sería el conductor también está moviendo a lo que se posa sobre él, y eso es el espesor de hielo. Y en este caso lo vamos a sumar con lo que sería el diámetro de nuestro conductor. ¿Ok? Aquí estamos teniendo entonces los esfuerzos, porque los consideramos, porque la línea de coloración roja que tienen aquí representa el peso real que vamos a tener para nuestro conductor. ¿Ok? El peso aparente que nosotros vamos a tener para el conductor, ¿a qué va a ser igual? Básicamente nuestro peso aparente va a ser igual a lo que sería la sumatoria de el peso unitario del conductor más el esfuerzo del electrón de hielo. Recuerden que estos dos se encuentran del tipo vertical, son estos dos que tenemos por aquí. Eso lo vamos a elevar al cuadrado, porque aquí básicamente vamos a considerar un Pitágora. Vamos a sumar lo que sería el esfuerzo de viento que vamos a tener en el sistema, lo vamos a elevar al cuadrado, y a todo esto vamos a sacarle una raíz. Es peso unitario. Ese es el peso aparente que vamos a tener en este caso para nuestro conductor, en las condiciones reales, en las condiciones en las que nosotros realmente evaluamos el trabajo de la línea, porque estamos considerando, insisto, ya no solamente el peso en el conductor, que es el tipo ideal, sino que estamos considerando, de acuerdo a la hipótesis con la que estemos trabajando, la sobrecarga mecánica, que, como les estoy mencionando, es sumamente importante cuando vamos a evaluar este tipo de condiciones. Además de eso, además de lo que serían esos esfuerzos, nosotros tenemos una ecuación que básicamente resume todo lo que serían los cambios de longitud que vamos a tener en el conductor, todos los cambios que justamente nosotros acabamos de estudiar en una sola. Y es la ecuación de cambio de estado. Cuando les hablen de este tipo de ecuación, les está hablando del cambio de longitud que vamos a tener para lo que sería nuestro conductor. ¿Ok? Y esa ecuación de cambio de estado me está relacionando los cambios de longitud por temperatura y los cambios de longitud por lo que serían tensiones mecánicas que va a experimentar nuestro conductor. ¿Por qué lo vamos a ver? Es algo que siempre utilizamos. La respuesta es que cuando nosotros analizamos hipótesis, usualmente lo hacemos por separado. Y lo que hacemos es evaluar, como verán en el Excel más adelante, lo que hacemos es evaluar
básicamente variaciones de temperatura en cada uno de esos estados, en cada uno de lo que serían esas hipótesis que estamos evaluando. Así que por lo general partimos de una temperatura de referencia. Una temperatura de referencia que usualmente se considera como la temperatura que vamos a esperar de forma un poco más constante en el lugar en donde trabaje nuestra línea, ¿sí? Así que cuando hablamos de variaciones por temperatura, es por eso que en la ecuación de cambio de estado tenemos únicamente dos temperaturas. Una temperatura para la longitud 1 y una temperatura para la longitud 2, o una temperatura inicial y una temperatura del tipo final. En todo caso, vamos a tener que la ecuación de cambio de estado se calcula, insisto, para cada hipótesis que yo quiera tener en el sistema y de esa manera evaluar esos cambios de longitud. Insisto, será siempre determinante y la respuesta es no. Yo necesito saber es en cada estado, en cada sistema, verificar allí otras cositas con respecto a lo que nosotros hemos visto. Necesito verificar flecha, necesito verificar cómo se comporta incluso lo que sería el esfuerzo mecánico que vamos a tener allí para nuestro conductor. ¿Ok? Pero en lo que se refiere a esta ecuación de estado, cuando evaluamos la variación por temperatura, observen, vamos a tener que hablamos de una longitud 1 y una longitud 2. Está cambiando en 1 y en 2 la catenaria. ¿Por qué está cambiando la catenaria? Porque recuerden, la temperatura más baja genera un efecto de contracción, si es una temperatura más alta genera un efecto de elongación. Así que por esa razón es como si estuviéramos evaluando la línea, es como si fueran dos líneas diferentes, ¿sí? Pero aquí evaluando nuestra línea en dos estados de temperatura. Por eso el único parámetro que no está cambiando es el vano. El vano se mantiene exactamente igual en las dos ecuaciones. Cuando se une, que es básicamente lo que queremos garantizar aquí, porque observen tenemos el delta que es una variación de temperatura. Cuando las unimos, lo que nosotros vamos a generar ahora, básicamente podemos resumir esa ecuación en lo que tenemos aquí abajo, en esta ecuación de aquí. ¿Ok? Vamos a tener este caso que será 2 veces n de 2 por el seno hiperbólico del vano entre 2 veces la catenaria 2 menos la catenaria 1 multiplicado por el seno hiperbólico del vano entre 2 veces la catenaria 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener justo a la salida de esta igualdad. Pero antes de la igualdad vamos a tener la opción de longitud, que es básicamente lo que consideramos como la longitud inicial y la longitud final. La ecuación que nos estamos viendo por aquí, observen que considerando unos tita y está considerando un alfa. El alfa es precisamente el coeficiente de dilatación que nos entrega el fabricante cuando nos está proporcionando datos de lo que sería nuestro conductor. Este alfa que ustedes están observando por aquí, si nosotros nos vamos a los datos que habíamos visto anteriormente cuando se realizó todo lo que fue el estudio, observen ese coeficiente de dilatación que nos están entregando por aquí, precisamente ese alfa que ecuación. Y cuando nos referimos a lo que serían los tita que vamos a tener justamente por aquí, referimos a los tita, vamos a tener son variaciones de temperatura. Esta es la temperatura final y esto es la temperatura inicial. ¿De quién? De la hipótesis que ustedes están considerando en esa primera parte. Ok, vamos a tener tita 2 y vamos a tener a tita 1. Y luego si nos vamos ahora con la otra parte de la ecuación, porque hasta ahora solo estamos viendo lo que serían variaciones por temperatura. Si nos vamos a las variaciones por tensiones mecánicas, vamos a tener que ahora la longitud, la variación de longitudes por tensiones mecánicas, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la longitud multiplicado por el tiro 2 o el tiro final menos el tiro inicial. Y recuerden que estos tiros van a ir en función de ¿qué? Van a ir en función también de lo que sería la parte de temperatura que tengamos aquí. ¿Sí? Recuerden que los tiros están relacionados con lo que sería la parte de, si hablamos del tiro máximo, está relacionado con la catenaria, y si hablamos de lo que serían los tiros iniciales, bueno, esto va a depender un poco del peso, ¿sí? Recuerden que los tiros básicamente estamos considerando que van a ser una relación también con el peso unitario de nuestro conductor, pero ahora, como estamos considerando todos los valores reales para nuestro sistema, estamos considerando ese peso aparente que está considerando todas las variaciones que anteriormente nosotros mencionamos. ¿Ok? Así que aquí vamos a tener entonces que tenemos a los tiros y tenemos por aquí que la letra E está relacionada con el coeficiente de elasticidad.
Y eso es un dato que también me va a proporcionar el fabricante en conjunto con la sección. Observemos, para de esa manera constatar ese dato, vamos a subir por aquí y vamos a verificar precisamente esa información. En este caso vamos a tener que ahora nos interesa el módulo de elasticidad. Ese es el coeficiente que justamente me está solicitando la ecuación que estamos viendo en la parte de abajo. Y la excepción es un dato que siempre nos está entregando lo que sería el fabricante para el dimensionamiento de lo que sería el equipo, el componente, así que por eso también lo necesitamos al momento de considerar lo que serían tensiones mecánicas. Y la longitud 1, longitud 2, que son básicamente los que van aquí, allí los van a tener, que son los mismos valores que utilizamos en la parte de temperatura exactamente. Y su ecuación queda como la están viendo por aquí. Esa ecuación de cambio de estado, ¿qué resultado nos va a traer? Básicamente nos trae la variación. Nos trae cuánto está variando lo que sería nuestra longitud en función a lo que serían los valores de temperatura y las tensiones mecánicas, la influencia de esos elementos externos que justamente nosotros estuvimos mencionando. ¿Qué ocurre? Como les mencioné, la ecuación de cambio de estado funciona al final, una que ya estamos considerando tener claro cuáles van a ser las hipótesis que vamos a tener, es donde finalmente la implementamos. Pero, como les mencioné, usualmente me gusta evaluar cuál es la flecha que tengo en cada hipótesis, cuál es la catenaria, y de esa manera verificar si las tensiones y el resto de elementos están comprometiéndose, si se supera lo que es el tiro de seguridad que nosotros hemos analizado inicialmente. Cuando vean el Excel, precisamente van a entender ese tipo de consideración. Y como he mencionado, nosotros vamos a ver una normativa de diseño de tipo internacional, que precisamente nos va de alguna forma a delimitar el trabajo, nos va a reducir la cantidad de cosas que consideramos en la hipótesis, y es básicamente la IEEE 738. Esta es una normativa que a las disipaciones de calor, pero no es tanto porque tengamos allí el parámetro para calcular corriente lo que nos interesa justamente ahora en esta parte de cálculos mecánicos, sino que me interesa es por precisar relación en cuanto a temperaturas que nos va a entregar para los diferentes conductores, velocidades de viento y temperaturas ambientales que sean para el trabajo de cada uno de nuestros conductores. ¿A qué me refiero? Con la IEEE 738 se establece que la máxima temperatura que vamos a tener para los conductores del tipo tradicional del tipo tradicional me estoy refiriendo, por ejemplo, a el AAAC, el AAC, el ACCR. Vamos a tener que las temperaturas máximas de trabajo que se van a experimentar para ellos es de 75 a 95 grados Celsius. De hecho, vamos a tener que hay muchos países que actúan que el conductor debe estar dimensionado hasta 90 grados Celsius. A nivel nacional también se experimenta algo similar. Se trabaja con que el conductor podría trabajar hasta 90 grados Celsius y 95 sería cuando tenemos una condición de falla. Es decir, cuando se esté experimentando, por ejemplo, un cortocircuito. Mientras se despeja, mientras la protección y el componente de maniobra actúan, bueno, se permite que el conductor llegue hasta 95. Pero en terminales de servicio, el conductor debería experimentar hasta unos 90 grados Celsius. ¿Ok? Eso es un criterio que se tiene, insisto, para la condición de operación más extrema. Usualmente se busca temperaturas más pequeñas y es por eso que en la parte de abajo hacen la referencia con 75. Pero a nivel nacional, insisto, se permite hasta 90 en la condición más extrema de operación para nuestro conductor. Y las velocidades de viento tenemos un marco de 0.6 a 0.91 metros sobre segundo. Si yo quiero o no conozco con precisión lo que serían las velocidades de viento que tenemos para el lugar en donde voy a hacer el diseño, usualmente podemos ubicar a la hipótesis en cualquiera de esos rangos. 0.6 a 0.91 podremos ubicar allí en lo que sería ese rango a nuestra velocidad de viento, pero usualmente para diseños particulares se busca tener esa información. Pero ese es el marco que establece la normativa en donde trabajamos para esas velocidades. Y en cuanto a temperaturas ambientales, usualmente lo máximo es 45. Esa es la temperatura máxima del tipo ambiental que tenemos y de hecho para lo que sería la parte de la ecuación de cambio de estado, la temperatura 1 a la que siempre estamos refiriéndonos como la temperatura inicial de tendido para aquí
la diferencia entre la temperatura 1 y la 2. Usualmente lo que se toma en cuenta allí es precisamente la temperatura máxima de trabajo a nivel ambiental. Podría ser 30, podría ser 35, ¿ok? Pero el límite va a ser 45 para zonas bastante particulares. ¿Por qué estamos aclarando esto? Porque esta normativa es la que nosotros vamos a utilizar como referencia para hablar precisamente de los conductores del tipo especial, que son conductores que conocemos como temperaturas elevadas, flecha baja. Y es básicamente para sistemas en donde tengamos problemas como el que manejamos anteriormente cuando hablamos de lo que se refiere a nuestro vano equivalente, ¿sí? En donde uno de mis vanos teníamos que precisamente la flecha superaba su valor límite. Así que por esa razón vamos a tener entonces que vamos a utilizar esta normativa de referencia para estudiar esos nuevos conductores y también para empezar con la parte de cálculos eléctricos. Porque sí, estamos viendo algunas cosas con respecto a los cálculos mecánicos, necesitamos todavía completar eso con un Excel que también vamos a ver para que de esa manera puedan ver los cambios de forma mucho más rápida y no tengamos que estar implementando las ecuaciones de forma manual. Es importante que conozcan de dónde está saliendo cada información y para qué utilizamos cada dato que nos proporciona el fabricante, ¿sí? Así que hasta ahora ya conocemos las ecuaciones a grandes rasgos, ya hemos visto un poco cuáles son los elementos que influyen en todo lo que es la variación de longitud de nuestro conductor. Estamos hablando de elementos externos y lo que haremos ahora será verificarlo en un Excel, terminar de completar lo que serían esos conceptos, ver cómo se aplican esas ecuaciones ya en un Excel para ver los cambios, verificar sobre todo la parte de las hipótesis, para de esa manera pasar con todo lo que sería ya la parte de cálculos eléctricos. La parte de cálculos mecánicos es lo más complejo en la parte de líneas aéreas porque es algo con lo que usualmente no estamos tan familiarizados. Con la parte eléctrica estamos un poco más familiarizados, si yo hablo de pérdidas, si yo hablo de potencia, sabemos a qué nos estamos refiriendo y es un poco más sencillo. Con la parte de cálculos mecánicos usualmente suele ser lo más abrumador por la cantidad de ecuaciones que se van a tener, pero ya lo van a ver que en un Excel se ve mucho, pero mucho más sencillo. Pero hasta aquí, todo está claro con lo que hemos visto el día de hoy. Todo está claro con lo que se refiere a la parte de cálculos mecánicos que vamos a tener, al menos una idea, las ecuaciones, al menos una idea de a qué me refiero cuando hablo de una flecha, a qué me refiero cuando hablamos de un vano, que son conceptos básicos que siempre vamos a manejar, sobre todo en lo que se refiere a esta parte de líneas, y también claros con respecto a que la normativa que está rigiendo todo el diseño a nivel nacional es una normativa del tipo internacional. Y una de ellas es precisamente la IEEE 738. También utilizamos la IEC, que es una normativa del tipo europea. Sí, también se podría utilizar. No hay mucha diferencia con la IEEE 738, pero la IEC no es tan utilizada para nosotros a nivel nacional. La que se utiliza es precisamente la que nosotros estamos viendo por aquí, que insisto, nos permite conocer entonces la referencia de precisamente las limitantes de velocidades de viento, temperaturas ambientales, temperaturas de trabajo del conductor, y en base a ello nos permite calcular una corriente. ¿Okay? Ya vamos a ver a qué hace referencia lo que sería la ecuación que veíamos en la diapositiva anterior de la parte de corrientes. Pero hasta aquí, todos están claros con lo que hemos visto el día de hoy. Todos están claros hasta aquí. Con cálculos mecánicos sí vemos mucho lo que es la parte de ecuaciones, con cálculos eléctricos también, pero como les menciono, se encuentran un poco más familiarizados porque estamos hablando de potencias y elementos que ya conocen. En la parte de cálculos eléctricos también van a haber ecuaciones y la respuesta es sí. Todo lo que se refiere a este diseño son ecuaciones que lo que me interesa es que entiendan de dónde parten y luego vamos a lo que sería un Excel. Pero hasta aquí, todos claros. Hammer me dice que sí. El resto, todo está claro hasta aquí, ¿sí o no? Todo está claro hasta aquí. Juan Carlos me dice que sí. Héctor también. Marcelo también. Cris también. Ok, no se abrumen por la cantidad de ecuaciones. Lo van a ver en el Excel, que es mucho más rápido y mucho más sencillo. Pero en esta parte de diseño sí es bastante largo todo lo que se refiere a la cantidad de información que van a tener en cuanto a eso, y si le sumamos a eso a la normativa vamos a tener varias cosas allí que considerar, ¿ok? Pero lo van a ir viendo de manera progresiva. Así que si todo está claro por aquí,
Los veo entonces en nuestra siguiente clase. La siguiente clase es el día viernes, la misma hora, pero el día viernes. ¿Ok? Así que verifiquen eso en lo que sería la programación de Zoom para que no hayan confusiones. ¿Sí? El día viernes, la misma hora. Desde las 9 nos vemos por aquí. ¿Ok? No, Héctor, mañana no hay clase, es el día viernes de acuerdo a lo que sería la programación que van a tener. Por eso es que lo estoy aclarando, porque hay ocasiones en donde se confunden, no tenemos clases seguidos, sí tenemos el 28 y el 30. ¿Sí? Así que, por favor, tengan atentos en cuanto a eso. De igual forma, en todo lo que es la invitación de Zoom, pueden verificar la fecha que aparece el día viernes. ¿Sí? Así que los veo a todos el día viernes. Empezamos puntual para que de esa manera podamos entonces utilizar el tiempo al máximo. Los veo a todos el día viernes. Cuídense mucho y buenas noches a todos.